Buenos días, apreciados oyentes, ¿cómo hemos amanecido este día? Bendito sea nuestro Dios, que nos da el regalo de la vida. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que prestan de su vida para escuchar estas humildes lecturas. Pero el hecho que salgan quizás de la boca de una persona que no tiene la preparación teológica suficiente, no significa que ésta no sea de bendición y de poder, porque la palabra de Dios, por ser la palabra de Dios, tiene poder y especialmente obra en poder en aquellos y aquellas que queremos dejar que el Espíritu Santo tome posesión de nosotros y darle el trono de nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor en este día. Gracias por ser parte de Lecturas de Esperanza. Un Dios que hace todo lo que quiere. Vamos a leer allí en el libro de Lucas, capítulo 5, en el versículo 13. Reza las Sagradas Escrituras. Lucas, capítulo 5, el versículo 13. Jesús extendió su mano, lo tocó y le dijo: quiero sanarte, sé limpio. Inmediatamente se le quitó la lepra. Jesús ahí vemos sanando a un leproso, un hombre carcomido por la lepra. Al encontrarse con Jesús, se postra frente a él, ¿verdad? ¿Cuántos leprosos habían, verdad? Desde la época de Elías, que estaba ahí haciendo los grandes portentos, ¿verdad? A mucha gente, pues, no sabía de esto, de que la lepra podía ser sanada por el poder de Dios. Pero en este caso, nosotros estamos viendo el trato de nuestro Dios con nosotros mismos. Él se presenta ante nosotros como el Dios que puede hacer todo lo que quiere. El salmista, ahí en el Salmo 135:6, nota esta capacidad divina cuando escribió: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Esta es una cualidad de Dios que nos atrae mucho, porque nos ilusiona pensar que Él quiera hacer realidad lo que nosotros queremos que suceda en nuestra vida. ¿Sí o no? Nosotros sabemos que para Dios no hay ninguna cosa imposible, nada. Y especialmente todo lo que está en relación a su voluntad es una realidad, ¿verdad? Notemos entonces que la lepra era considerada como un azote. Más bien lo llamaban el dedo de Dios, ¿verdad? La gente que padecía este tipo de enfermedad se creía que habían pecado, eran tan acérrimos pecadores que por eso Dios los tenía en tal condición. ¿Será eso una realidad? Imagínate, un leproso, lejos de sus amigos y parientes. El leproso debía de llevar la maldición de su enfermedad y estaba obligado a publicar su propia calamidad. ¡Inmundo! ¡Inmunda! ¡Inmundo! A todo mundo, advirtiéndole. Rasgar sus vestiduras y hacer resonar la alarma para advertir a todos que huyeran de su presencia, para no contaminarlos. El clamor: inmundo, inmundo, que en tono triste exhalaba el desterrado, la desterrada solitaria, era una señal que se oía con temor y aborrecimiento. Ahora, nosotros, ¿verdad?, pecamos y no andamos diciendo inmunda, inmundo, pero realmente este milagro que Dios hace en la vida de este leproso es todavía más significativo para nosotros, porque el pecado es como la lepra, que te inunda todo, te desfigura totalmente y termina con la imagen de Dios en el ser humano. Las dificultades eran grandes para este leproso. Tratar de acercarse a Jesús.
las restricciones que le eran impuestas, la seguridad de la gente y el temor con que todos lo miraban. Todo fue olvidado por este leproso. Pensaba tan solo en la bendita esperanza de la curación. Presentaba un espectáculo repugnante. Y es que así es, mis amados. El pecado, la maldad en nosotros los seres humanos, es un espectáculo repugnante ante la santidad de Dios. La enfermedad había hecho terribles estragos. Su cuerpo decadente ofrecía un aspecto horrible. Y eso es el aspecto que nosotros tenemos, ¿verdad? Cuando llegamos a la atmósfera de la santidad del Señor. Porque al acercarnos a Cristo, quedamos desnudos, ¿verdad? Quedamos a la vista, quedamos expuestos. Pero mi bendito Dios no te expone para que te aborrezcan. No te expone para que te pisoteen. La ley de Dios, santa, perfecta y santa, nos expone nuestra realidad pecaminosa para que busquemos la ayuda correcta que está en Cristo Jesús y nos pueda sanar y limpiar. Hoy también es el día en que nosotros podemos reconocer que estamos desfigurados, que estamos sucios, que somos impuros y llegar, ¿verdad?, a la presencia de Dios, quien tiene la medicina, quien es mismo la medicina. Al ver la gente retrocedía con terror, se agolpaban unos a otros en su ansiedad de escapar de todo contacto con Él. Algunos trataban de evitar que se acercara a Jesús, pero era en vano. Él ni los veía, ni los oía. Tenía una grande necesidad, tenía un objetivo y era acercarse a Jesús. Ojalá que ese sea tu objetivo hoy también. Que nos deje de interesar lo que alguien va a pensar. Pero si yo tantos años he profesado esta religión, ¿y ahora qué van a pensar de mí? Pero si yo ocupo tal posición aquí, social, política, económica o aún religiosa, ¿y qué van a pensar? Este leproso no le importaba, ¿verdad?, lo que la gente pensara. Él sabía que tenía que respetar las reglas que le habían dado, ¿verdad? Porque un leproso tenía que estar apartado de su familia, lejos. No podía acercarse a adorar. Pero aún así, él se olvidó de todas estas situaciones y reglas. Él veía en Jesús su única esperanza. Puede ser que este día tú también estés escuchando estas palabras y le des espacio al Espíritu Santo y quieras dejarte convencer y persuadir por Él que Jesús es tu única esperanza en tu vida. Reconozcamos, ¿verdad?, la necesidad que tengamos y como este leproso, avancemos hacia Jesucristo. Veía en Él solo al Hijo de Dios. Oía únicamente la voz que infundía vida a los moribundos. Acercándose con el esfuerzo a Jesús, se echó a sus pies clamando: Señor, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Fijémonos que el hombre no le dijo: quiero que me limpies, porque eso era más que obvio. Él quería sanar, pero la vida le había enseñado que para los humanos no basta con querer, porque muchas veces el deseo se deshace frente a la imposibilidad que tenemos. Así que este hombre no pensó en él, no habló de lo que él quería, no, se fijó exclusivamente en su imposibilidad. No se fijó exclusivamente en su imposibilidad, sino que puso sus ojos, su mente y su fe en el Todopoderoso y le dijo: si tú quisieras, tú podrías. Es decir, tú eres distinto a mí. A ti nada te detiene. No hay problema que no puedas resolver. No hay un deseo que no puedas cumplir. Así es contigo hoy también. Puedes acercarte a Jesús y decirle: si quieres, puedes sanarme, Padre. Vence todas esas imposibilidades, esos obstáculos en el nombre del Señor. Y aférrate a la única esperanza que hay. Con esa solicitud verbalizada
De esa manera, el hombre demostró su fe sencilla en el Señor y se remitió a su grande misericordia. Bendito sea el Señor. Y en este caso, el deseo del hombre coincidía con el de Dios. ¿Cuáles son tus deseos de tu corazón? ¿Coinciden con la voluntad de Dios? Cuando esto sucede, el resultado siempre, escucha bien, es bendición y salvación. Permíteme leerte otro apartado. La obra de Cristo al purificar al leproso de su terrible enfermedad es una ilustración de su obra de limpiar el alma del pecado. El hombre que se presentó a Jesús estaba lleno de lepra. El mortífero veneno impregnaba todo su cuerpo, como lo es el pecado con nosotros también. Los discípulos trataron de impedir que su maestro le tocara, porque el que tocaba al leproso se volvía inmundo. La lepra fue quitada. Así sucede con la lepra del pecado, que es arraigada, mortífera e imposible de ser eliminada por el poder humano. Toda vuestra cabeza está enferma, desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Nosotros solo somos una podrida llaga, dice la Sagrada Escritura, e hinchazón. Pero Jesús, al venir a morar en la humanidad, no se contamina. Su presencia tiene poder para sanar al pecador, para sanarte a ti y a mí también. Alabado sea Jehová. Quien quiera caer a sus pies diciendo con fe: Señor, si quieres, puedes sanarme, puedes limpiarme, oirá la respuesta de Dios: quiero, sé limpio. Dios no siempre cumplirá nuestros deseos, pero hay cosas que siempre quiere para nosotros. Él quiere vernos prosperar, quiere vernos crecer en todo lo que es bueno y sobre todo quiere sanarte, quiere sanarnos y salvarnos. Hemos de entender que la vida abundante consiste en querer las mismas cosas que Dios quiere para ti y para mí. Porque entonces Él siempre nos dirá: sí, quiero. Recíbelo. Recibe lo que estás solicitando. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Quiero finalizar con esta parte. Él quiere limpiarnos del pecado, hacernos limpios suyos y habilitarnos para vivir una vida santa en Cristo. Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Así que, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáramos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que demandemos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Si Dios lo permite, nos encontramos en una próxima oportunidad. Amén.